Hola, què tal? Salutacions, benvinguts a aquest espai que anem a parlar avui des de la tribuna d'economia. I sempre ho fem amb personal, jo diria que altament qualificat, com són els nostres economistes i assessors en economia de capçalera. Està amb nosaltres l'advocat i també economista Pepe García Ros. Hola, Pepe, què tal, com estem? Hola, bona vesprada, Paco. Molt bé, encantats. Y también el técnico en economía, Dani Martí. Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, Paco. Buenas tardes y gracias por invitarnos. Buenas tardes. Bueno, hablar de economía, hablar de presupuestos, hablar de gestión del dinero público, tiene que ser algo muy delicado y hay que hacerlo siempre con una vocación de servicio público muy importante. Y hacerlo en consecuencia. Pero nos hemos dado cuenta y queremos hablar del nuevo presupuesto municipal, que tiene una partida en capítulo 1, yo diría que desorbitante, en comparación a otras ciudades del mismo estilo o nivel de población que puede tener Gandía. También hemos reparado en la gestión, bueno, yo diría, no sé si gestión o mala gestión, sobre la plusvalía municipal, que vamos a contarles a fondo cómo se ha desarrollado este tema, esta cuestión en concreto, que el Tribunal Supremo pues declaró nula y tuvo que el Gobierno del Estado hacer rápidamente un Real Decreto que cambió bueno, pues la consistencia de la misma. Lo contaremos. Pero también tenemos, bueno, pues y a partir de ahí, o a partir de ese momento de la plusvalía, tenemos una serie de personas que durante el pasado año, 2022, en Gandía, bueno, si hubieran hecho las cosas correctamente, pues a lo mejor hubieran tenido que pagar la plusvalía. Pero como no se ha hecho bien, si el Intendente de Gandía ha cobrado la plusvalía el pasado año a alguien, tendrá que devolverlo porque no lo ha sacado en tiempo y forma. Claro, con todo y con esto nos vemos pagando impuestos de las ciudades que más impuestos paga de este país y con una gestión que de alguna manera pues deja mucho que desear en materia económica. Hablábamos de que la anterior legislatura se había tenido que pagar por imposición del Ministerio 65 millones de euros de devolución de parte de la deuda que tenía Gandía y que llevamos apenas 5 o 6 millones en esta legislatura, que a lo mejor puede alcanzar los 10 millones como mucho cuando acaben estos 4 años de legislatura. Ante esto, empecemos. Cuéntenos, señor Dani Martí, los presupuestos que ha presentado el Gobierno municipal. Bueno, pues los presupuestos que ha presentado el Gobierno municipal son unos presupuestos continuistas, unos presupuestos que utilizan muy bien el marketing político, ya que son de las veces que utilizan el no vamos a dejar a nadie atrás. En todos los informes de alcaldía lo utilizan, pero claro, no van a dejar a nadie atrás que no sean de los suyos, que es lo que han hecho hasta ahora en estos años atrás. Como has comentado, el tema de la deuda municipal. La deuda municipal sigue estando en 270 millones de euros. Si bien es la legislatura pasada redujeron 65 millones de euros la deuda, en esta legislatura, aunque ha habido una pandemia, aunque ha habido la guerra de Ucrania, en otros ayuntamientos también lo ha habido y esos ayuntamientos han aprovechado esta situación para sanear mucho sus cuentas municipales, como el Ayuntamiento de Valencia, que nada, en fin, no es sospechoso de ser un ayuntamiento de derechas, más bien al contrario. Y con un remanente de tesorería de 21 millones de euros. Y con un remanente de tesorería que estos años atrás, el remanente de tesorería el año pasado fue de 21 millones de euros, el anterior de 12 millones de euros, y para este año hay 24 millones de euros. O sea, reducir 10 millones de euros la deuda solo en 4 años, comparado con los 65 de la legislatura pasada, pues indica bien a las claras que evidentemente no van a dejar a nadie atrás, pero que no sean de los suyos. Porque obras estamos viendo que han hecho una detrás de otra, que además todavía no han acabado. Está el tema Sancho Llop, que está exactamente igual que desde el principio de la legislatura. Está el tema de los tinglaos, que está exactamente igual que desde el principio de la legislatura. Son cosas que prometen y no cumplen. Y ahora nos encontramos con el edificio de Correos, que por fin ahora la Generalitat se lo va a quedar acabada la legislatura ya para empezar la próxima y a ver allí qué es lo que van a hacer. Al final son infografías, vídeos y demás que utiliza muy bien el Partido Socialista para venderse y para vender que están haciendo muchas cosas cuando realmente no se está acabando nada. Si entramos un poquito más al detalle en el presupuesto, vemos que, primero, en mayo van a haber elecciones. Están haciendo un presupuesto que es, digamos que ficticio, en el sentido de que ellos envían al ministerio un presupuesto que lo han enviado desde el año 2016, ya saben cómo tienen que enviarlo para que les den el ok, y luego ¿qué hacen? Utilizan el remanente de tesorería para modificar 5, 6 y hasta 7 veces el presupuesto durante el año a su antojo.
Entonces, ¿para qué están haciendo ahora el presupuesto si no es inamovible? Ellos van diciendo que el presupuesto es un presupuesto vivo, etcétera. Da igual, lo mueven a su antojo. ¿Cómo lo van a mover ahora? Pues han subido las subvenciones a las asociaciones de la ciudad de una manera importante. Hay algunas que están justificadas, porque todas aquellas asociaciones que están en cuanto a la labor social, evidentemente los hay necesitados, y ahí sí que hay que remar en ese sentido a favor de que esas subvenciones se mantengan o que se incrementen. Pero hay otras que son clubes deportivos y otros tipos de asociaciones que son compra de votos, y es la realidad. Está el tema de la bajada de los impuestos. Han bajado un 3% los impuestos, cuando los subieron un 24% en el año 2016. Pero ya no es eso, es que desde el año 2007 en Gandía los impuestos han subido un 65%. La carga impositiva para los gandienses es brutal. Y ahora, para poder cumplir el pacte del Serpis, lo bajan un 3% y parece que ya hayan cumplido, cuando realmente se va a notar en la siguiente legislatura, que va a ser el IBI que nos venga a partir de agosto. En las partidas de publicidad, autobombo, bueno, lo que nosotros llamamos autobombo, que es dentro de las concejalías, todo lo que tienen para las fotos, el vídeo y demás, el año pasado ya lo subieron un 90%. Este año mantienen las mismas partidas. Por eso nosotros decimos que es electoralista. Y por último, como he comentado antes, hay proyectos que lo repiten una y otra vez, y son proyectos que no han acabado, no han terminado, y que van a acabar la legislatura sin haber hecho absolutamente nada sobre ellos. Bueno, pues ya ven los presupuestos que presenta el gobierno municipal en Gandía. Pero vamos a irnos un poco el espacio tiempo más atrás, porque nos alertó en su momento el señor Pepe García Roch de una circunstancia, bueno, que al final, a base de mucho trabajar, se consiguió ganar en el Tribunal Supremo y tuvo que hacer una modificación, y me va a corregir el señor García Roch si lo digo mal, una modificación el propio Consejo de Ministros, que tuvo que aprobar con la firma de la ministra, para de alguna manera poder dotar de qué. Cuénteme usted, señor García Roch. Bueno, yo voy a contar algunas cosas respecto a lo que estás poniendo en antecedentes, pero antes quería entrar en conversación con una frase del famoso economista inglés John Maynard Keynes, que decía que evitar impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Pues por lo tanto, buena frase. Exactamente. Yo por eso a todos les propongo que estudien bien detenidamente los impuestos, que se asesoren debidamente, y es una de las facetas mías en las cuales pues me incluyo. Evitar impuestos es la única esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Que tiene recompensa, una obviedad. Sí, señor, pero hay que saber decirlo así. Exactamente, pero de un gran economista inglés como fue Keynes, pues es todo un privilegio. Cuéntenos, ¿cómo pasó aquello que en su día contamos, que le pasó de un caso que usted llevaba en Benidorm? Sí, bueno, yo en su día gané un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Estado legislador por la inconstitucionalidad del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que vulgarmente denominamos la plusvalía municipal, respecto a un tema que era concretamente mío, no era de un cliente, en el cual en una transmisión de un terreno pues se cobró una plusvalía. Llevamos 2 expedientes contenciosos administrativos y al final en el segundo expediente contencioso administrativo, porque en el primero llegamos a perderlo, incluso con condena de costas muy importantes. En el segundo es cuando ya se derivó a responsabilidad patrimonial el propio juzgado de lo contencioso administrativo, lo derivó al Ayuntamiento de Benidorm y de ahí pues fue al Consejo de Ministros. Tuvimos que iniciar un expediente que en su momento se resolvió favorablemente y se devolvió una cantidad importante de este impuesto a través de un acuerdo que fue tomado por el propio Consejo de Ministros. En este tipo de expedientes es el propio Consejo de Ministros el que toma la decisión, y luego pues la ministra de Hacienda fue la que me notificó la resolución y tal. O sea, yo ya aventuré. Usted abrió ahí un camino que hasta ahora no estaba abierto y usted lo abrió para... Bueno, era un camino que ya barruntábamos, que había unos artículos de la ley reguladora de las haciendas locales, que es el que ampara el impuesto sobre la plusvalía municipal. Vamos a referirnos al impuesto como impuesto de plusvalía, porque en realidad el nombre técnico es impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, es muy largo.
Por tanto, vamos a referirnos siempre al impuesto este, como plusvalía municipal. Nosotros ya intuíamos que este impuesto tenía unas connotaciones inconstitucionales, como efectivamente ya hay un recorrido histórico en el Tribunal Constitucional, en el cual se fue paulatinamente declarando inconstitucionales pues una serie de artículos, pero primero con un carácter retroactivo. O sea, primero fue ya en mayo del 2017 que el Tribunal Constitucional ya declaró que no se podía grabar transmisiones en las cuales no hubiera beneficio. Pero posteriormente, ya en el año 2019, el propio Constitucional tuvo que matizar esa resolución anterior, porque claro, había situaciones en las cuales, por ejemplo, había un pequeño beneficio de 1.000 euros y la plusvalía subía 10.000. Y entonces tuvo que matizar que incluso cuando la plusvalía superaba, el gravamen de la plusvalía era superior al beneficio, también equivalía. Esa fue la rectificación del 19. Y ya finalmente, en sentencia del 26 de octubre, sentencia 182 del 2021, ¿sí? Es cuando declaró ya finalmente todos los artículos de la ley reguladora que eran inconstitucionales sin más. Y ahí lo que hizo el gobierno es tener que ponerse las pilas, el gobierno de España, tener que ponerse las pilas para darle una cobertura legal a esta situación. ¿Y qué dice? El gobierno con fecha 9 de noviembre. Bueno, ¿qué pasó? Pues la sentencia esta del Tribunal Constitucional fue muy famosa, fue tan famosa que el propio Tribunal Constitucional pues la hizo pública a través de un comunicado en prensa el mismo día 26 de octubre, pero todas las sentencias y todas las publicaciones llevan un trámite. Esta sentencia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de noviembre del 2021. Entonces, en este interín, porque las relaciones económicas que estaban consolidadas y firmes no les afectaba la sentencia del Tribunal Constitucional. Solamente tenía sentido para los recursos que estaban pendientes de tramitación, pero no para todas las liquidaciones que ya hubieran sido firmes, consentidas y sin recurso. Entonces, todos los que teníamos recursos en marcha, pues en un principio había un poco de lío que actualmente existe, ahora después lo comentaremos. Sí valía la fecha del 26 de octubre, que era la que había anunciado el Tribunal Constitucional que era inconstitucional, o la que se había publicado la referida sentencia, que era casi un mes posterior, el día 25 de noviembre. Hubo ahí un interín de mucha problemática jurídica que todavía sigue en pie, ahora lo comentaremos después. Nosotros, por ejemplo, teníamos un recurso en marcha, vivo, en un ayuntamiento, concretamente en Oliva. Teníamos un recurso de un cliente y que habíamos invocado ya la inconstitucionalidad de estos recursos, de estos artículos, y este recurso lo teníamos vivo, teníamos en marcha. Y nada, cuando pasó un cierto tiempo, al cabo de 2 meses, el Ayuntamiento de Oliva nos gira una liquidación por el impuesto sobre la plusvalía municipal, que ya habíamos ganado también con anterioridad, porque ya teníamos un procedimiento en el cual habíamos impugnado la liquidación previamente por un defecto en la liquidación, y habíamos conseguido ganarlo en un contencioso administrativo, en el cual fue condenado el Ayuntamiento a volver a emitir la liquidación y devolver el dinero que se había pagado. Que se había ya consignado. Que se había ya, pagado. Lo volvieron a pagar y volvieron a liquidar por segunda vez, ya a finales del 2021, volvieron a liquidar por segunda vez, y nosotros pues volvimos a insistir de que este impuesto era inconstitucional. Volvimos a pagar una cantidad bastante importante. Esta empresa pagó 23.500 euros y pagamos, y al cabo de un tiempo solicitamos ya la devolución de ingresos indebidos. Una vez pagado, pues solicitamos la devolución de ingresos indebidos, y ante la situación de que el Ayuntamiento de Oliva no contestaba a esta petición, entendimos por silencio administrativo negativo de que estaba desestimado, y tuvimos que recurrir al contencioso administrativo de Valencia,
Y bueno, el Ayuntamiento de Oliva compareció en este expediente, solicitó la suspensión de la tramitación porque iba a resolver ya inmediatamente el recurso que nosotros, recurso de reposición, que en su día habíamos entablado, un año antes habíamos entablado y que no habían contestado dentro del plazo, el plazo que tienen. Y nada, felizmente pues el Ayuntamiento de Oliva, en una resolución que nos mandaron a finales de enero, concretamente el día 25 de enero, pues se resolvió el recurso de reposición que teníamos en más de un año de retraso, y se nos resolvió devolvernos la plusvalía de los 23.500 más los intereses de demora, total 24.500 y pico de euros. Claro, y usted que me está demostrando que es un experto en esta materia, se produce una situación muy clara. Desde que el Tribunal Constitucional dice que es inconstitucional, en este caso, los artículos, y por tanto hay que derogar esa forma de plusvalía que tenemos, el Gobierno de España se pone las pilas para intentar hacer de nuevo, bueno, pues una ley, un Real Decreto que dice lo siguiente: a fecha 9 de noviembre del año 21, dice que da, como la plusvalía es municipal, que da 6 meses de plazo para que los municipios incluyan en su ordenanza municipal el cobro de las plusvalías. ¿Cómo tienen que hacerlo? Lo edita el 9 de noviembre y da 6 meses, plazo máximo de poder incluir por parte de los ayuntamientos, el 9 de mayo. ¿Cuándo lo hace el Ayuntamiento de Gandía? Esa es la cuestión. La cuestión es que en diciembre, el 15 de diciembre, es cuando el Ayuntamiento de Gandía, bueno, aparece publicado en el diario oficial la nueva normativa, la nueva ordenanza que incluye el cobro de las plusvalías. Y no se pone en funcionamiento o entra en vigor hasta el día 1 de enero del año 23. Es decir, que no ha estado en tiempo y forma el Ayuntamiento de Gandía, que está todo un año o un año y un mes sin... Bueno, si ha cobrado una plusvalía va a tener que devolverla, señor García Ros, ¿no? Bueno, pues efectivamente, en estas estamos, porque efectivamente, como bien has adelantado, en el interín que se publica o se anuncia la sentencia del Tribunal Constitucional, que como hemos dicho fue el 26 de octubre de 2021, hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 25 de noviembre de 2021, pues el Estado legislador, por a través de la figura del Real Decreto Ley, que ya sabemos que es una forma muy manida de legislar, pues saca el Real Decreto Ley de 26/2021 de 8 de noviembre y lo publica el día 9 de noviembre, en el cual intenta acomodar la sentencia del Tribunal Constitucional a la ley reguladora de las haciendas locales. Y le dice a los municipios que ustedes incluyan esa nueva normativa en su ordenanza municipal. Y le da 6 meses de plazo. Exactamente. Y ahí, en una disposición transitoria, la disposición transitoria única, les indica que tienen un mandato de 6 meses desde el día 9 de noviembre de 2021 para acomodar las ordenanzas fiscales a la nueva ley, al nuevo contenido de las instrucciones que les envía en este Real Decreto Ley. Es decir, que el Ayuntamiento de Gandía tenía que haberlo hecho para estar en tiempo y forma antes del 9 de mayo del año 22. Efectivamente, yo entiendo que ¿Y cuándo ha sido publicado? Bueno, la sentencia, la ordenanza municipal, el Ayuntamiento de Gandía... Es publicada en fecha... La aprueba el día 28 de julio de 2022, o sea, la aprueba ya posteriormente al plazo, pero no es suficiente aprobarla, tiene que publicarla en el Boletín Oficial de la provincia y no la publica hasta el día 15 de diciembre de 2022, que es cuando sale ya publicada en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, pues si un contribuyente, una persona quiere averiguar cualquier situación, pues es imposible por los medios de transparencia de la propia ordenanza, que está colgado en la red en la página web del ayuntamiento, porque allí no figura de ninguna de las maneras cuándo está publicada la ordenanza municipal esta. Uno lo tiene que averiguar por sus propios medios y es lo que en este caso pues tuve que hacer yo, averiguar cuándo estaba publicada y ver cuándo tenía
efectos la Cuando misma. entraba en vigor. Porque, claro, la ley de haciendas locales, la ley reguladora famosa esta, en su artículo 17.4, si no recuerdo mal, dice que la ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Y el artículo 16 de la misma ley reguladora también exige o dice que la ordenanza tiene que darle efectividad de a partir de qué fecha. Claro, era previsible que si iba a aprobarse a finales de diciembre, pues el ayuntamiento pensaría, dice, bueno, no vamos a cortar de un día, unos no están sujetos a la ordenanza y los que por desgracia les caiga el día 16 sí, el día 14 no y el día 16 sí, y por lo tanto con un criterio parece correcto, pues pensarían, dices, bueno, pues a partir del día 1 de enero es cuando tendrá efectividad la ordenanza municipal. Sí, como efectividad queda claro. Pero aquí se manejan ahora dos cuestiones. Primera cuestión, si a usted el Ayuntamiento de Gandía le ha cobrado una plusvalía durante el año 22, ¿tiene usted o tiene la posibilidad de que sea devuelta? En mi opinión sí. En mi opinión sí, porque hay un vacío legal, en este caso no existe una ordenanza reguladora, porque la ordenanza reguladora existente con anterioridad estaba anulada por el Tribunal Constitucional, los artículos que preveían el cálculo de la base imponible, por lo tanto había un vacío normativo desde el momento de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, desde el 25 de noviembre como mínimo, del año 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022 hay un vacío legal, no hay ordenanza municipal, no existe una ordenanza municipal. Pues, ojo a lo que está indicando el abogado y economista Pepe García Roch. Si a ustedes le han cobrado una plusvalía municipal en el Ayuntamiento de Gandía, durante el año 2022 se considera jurídicamente que puede ser devuelta esa plusvalía porque no estuvo en tiempo y forma el Ayuntamiento de Gandía para sacar esa ordenanza o incluir en la ordenanza municipal esa plusvalía y no se pone en funcionamiento hasta el día 1 de enero del año 2023. Por tanto, si le han cobrado, puede usted recurrirla a través del despacho, por ejemplo, del señor Pepe García Roch. Y si no se la han cobrado, yo pregunto, ¿por qué no gestionan mejor? Señor Dani Martín, si no se ha cobrado plusvalías, estamos pagando unos impuestos desorbitados y aquel que debería pagar un impuesto, en este caso como puede ser la plusvalía, resulta que no gestionan bien y no se sabe, porque ya el colmo es que te hayan girado el recibo de la plusvalía sin necesidad o sin la posibilidad de que sea legal. A ver, esto es una dejación de funciones en toda regla. O sea, a quien se lo diga no se lo cree. No es que hayan dado una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes para modificar una normativa, no, 6 meses. Es que ni siquiera en los 6 meses que han tenido de tiempo lo han hecho fuera de plazo. Pero es que es más, nosotros preguntamos en la comisión que se hizo en julio al respecto, diciendo, oiga, ustedes están fuera de plazo, esto puede generar a nivel jurídico un problema para el Ayuntamiento de Gandía y al final son impuestos de todos. La contestación es que había una moratoria que nosotros pedimos y no hemos visto en ningún sitio. La moratoria ya tenía los 6 meses, quiero decir, más moratoria que eso. Pero ya lo más grave de todo no es que lo hagan fuera de plazo, es que lo publican 6 meses después. O sea, al final la dejación de funciones y la apatía en este caso es tremenda y al final todos aquellos a los que le hayan cobrado una plusvalía, como bien ha comentado Pepe García, pues van a tener todo a su favor para que se lo devuelva. Y ese dinero es dinero que tenía que estar ingresado en las cuentas del ayuntamiento, que mucha falta hace para reducir la deuda tan monstruosa que tenemos en Gandía. Claro, es una mala praxis. Totalmente. Es una mala praxis, que es un dinero que corresponde tener al Ayuntamiento de Gandía y que no lo tiene porque no han gestionado bien esa nueva normativa en la ordenanza municipal. Por tanto, señor García Roch, yo a usted le digo, si hay una persona que esté viéndonos que le han cobrado o ha pagado, una plusvalía durante el año 2022, puede acudir a su despacho para poder asesorarse si está bien cobrado o no. Sí, yo tengo claro jurídicamente desde
desde que es expulsado del ordenamiento jurídico estos artículos de la ley reguladora de haciendas locales y hay un incumplimiento en la adaptación de la ordenanza municipal al Real Decreto Ley del día 9 de noviembre del 2021, pues existe un vacío legal, y si hay un vacío legal no hay un ordenamiento que regule la liquidación de este impuesto. Por lo tanto, si alguien ha pagado, pues se tiene que solicitar una devolución de ingresos indebidos al ayuntamiento. El ayuntamiento probablemente conteste o no conteste y nos vayamos al mismo caso que nosotros hemos llevado contra el Ayuntamiento de Oliva, que ante el silencio administrativo negativo después de transcurridos 6 meses tengamos la necesidad de solicitar, de instar un procedimiento contencioso administrativo y a partir de ahí, pues yo entiendo que jurídicamente es un tema claro. Pues estamos dando una pista muy importante. Si le han cobrado dinero de plusvalía el año 2022 en Gandía, ese dinero se piensa que usted puede recuperarlo porque no ha actuado con la diligencia oportuna el propio Ayuntamiento de Gandía como para que tengan que cobrarle a ustedes la plusvalía durante ese tiempo, porque no lo hizo en tiempo y forma el Ayuntamiento en la ordenanza municipal, por tanto, podía estar jurídicamente o presuntamente fuera de plazo y efectivamente no ser legal ese cobro. Pero, señor Martí, tenemos un Ayuntamiento de Gandía con un capítulo 1 de personal sobrecargado en comparativa con otros ayuntamientos del mismo estatus que Gandía, sin embargo, con condiciones económicas mucho mejor otros ayuntamientos que la de Gandía. Así es. Mira, Paco, desde el presupuesto de 2023, en lo que es el capítulo de personal, capítulo 1, se ha incrementado un 14%. Si bien es cierto que hay una parte que ellos comentan que es por el programa para servicios sociales y demás, que está subvencionado por la Generalitat, nosotros le decimos, pero es que esa subvención de la Generalitat también sale de impuestos, no sale de las plantas. Aún así todo, desde el año 2016 hasta el año 2023 se ha incrementado el capítulo de personal en el Ayuntamiento de Gandía un 50%. O sea, pasamos de 21 millones a 33 millones de euros ahora. Ni por las escoletes ni por lo que sea se incrementa tanto esa cantidad. Al final es el modus operandi, el ADN que tiene el Partido Socialista en esta ciudad, que lleva gobernando 36 años, que lo que hacen es aprovechar esa red clientelar que tienen, y ahí en ese capítulo de personal es donde, aparte del tema de gratificaciones, productividades, está el tema también de los contratos menores o contratos a dedo, que no pasan por la fiscalización de la intervención municipal, porque hasta los 15.000 euros no hace falta hacer ningún tipo de contratación pública, como bien se sabe, sino que se puede contratar a dedo presentando 3 propuestas, que eso más o menos está ya orquestado, y hasta la intervención municipal está diciendo que se está haciendo un abuso de la contratación menor en el Ayuntamiento de Gandía. Ahí es donde se va todo ese dinero. Y claro, una ciudad que desde el año 2016 hasta este año no ha crecido ni en 1.000 habitantes, que se aumente un 50% dicha partida, pues da mucho que pensar. Es decir, que estamos pagando los gandienses 33 millones de euros cada año en sueldos. El 40% del presupuesto del ayuntamiento se va en sueldos. 33 millones de euros. ¿Cómo era la frase que decía este economista en torno a los impuestos? Porque sí que debe ser una postura inteligente la de gestionar bien los impuestos para que al final redunde directamente en el ciudadano. Pues yo traía otra frase también muy buena, pero bueno, la que habíamos comentado antes, evitar impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Esta frase está realizada por el famoso economista inglés, claro, Keynes, claro, muy famoso. ¿Cómo no vamos a pagar la barbaridad de impuestos que pagamos con 33 millones de euros que van destinados al personal? ¿Cómo no se va a pagar una cantidad tremenda? ¿Cómo nos ha aumentado en cuánto tiempo? En los últimos... Del año 2016 a este año 2023 presupuestado, un 50% de dicha partida. Y ya digo, Gandía no se ha incrementado en más de 1.000 habitantes, porque si Gandía hubiera crecido 10.000 habitantes más, pues oye, podemos tener al final, pues mira, se necesita más policía, más... Pero es que ha crecido, no llegan 1.000 habitantes, entonces la subida es desproporcionada respecto a la población que tiene la ciudad de Gandía. Bueno, no vamos a hablar de dónde está ese dinero o a quién ha ido ese dinero, porque nos daría para muchos programas. Pero hay una cosa muy importante, yo creo que ustedes tengan que saberla, porque las injusticias
no tiene por qué pagarlas el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie es aquel que quizás tiene menos información. Cuando le llega la plusvalía la paga porque considera que todavía se ha pagado y es lo que me corresponde ir a pagar, pero hay un vacío legal muy claro durante todo el año 2022 que quizá en buenas manos esa documentación a usted le pueden devolver el dinero. Sí, efectivamente. O sea, aquí pues igual que cuando uno paga fuera de plazo, le cobran el recargo de apremio, el recargo de no sé qué, los intereses de demora y le multan si hace falta, pues el ciudadano pues se tiene que espabilar y asesorarse debidamente para evitar impuestos, porque efectivamente esa frase de Keynes pues es muy inteligente, ¿eh? Efectivamente. Es lo más práctico que hay. Claro, no se trata de evitar impuestos por evitarlos, se trata de no pagar aquello que no está perfectamente legislado. Y no está legislado porque tenía que haberlo hecho el Ayuntamiento de Gandía en tiempo y forma. Desde que el Estado español, desde que el Gobierno, con un Real Decreto Ley, en fecha 9 de noviembre, da 6 meses de plazo hasta el 9 de mayo para que incluyan en las ordenanzas municipales de nuevo esos cargos de plusvalía. El Ayuntamiento de Gandía no lo hace, lo publica el 15 de diciembre, es decir, muy lejos de esos 6 meses que acababan el 9 de mayo, y entra en vigor el 1 de enero del 23. O sea, más de un año después, un año y un mes después de que el Gobierno español dijo que había que incluir en la ordenanza municipal la nueva plusvalía. Por tanto, y de esta manera, recuerden que si han pagado una plusvalía en Gandía el año 22, esa plusvalía quizá no sea del todo legal y puede usted recuperar ese dinero porque hay un vacío ahí, un impasse entre la forma de legislar por pasividad, por dejadez, por mala praxis de la gestión económica del Ayuntamiento de Gandía y por tanto usted podía recuperar esa plusvalía. Yo no sé en cuanto a presupuestos qué más destacar porque no sé, quizás por ejemplo lo que usted hablaba antes de boato y de publicidad, claro, se va a echar el resto hasta el mes de mayo. Se va a echar el resto, claro. Ahora cuando en 2 semanas aproximadamente ya va a haber la primera modificación presupuestaria de crédito, porque van a sacar el remanente tesorería, que es un remanente, repito, que ya dijeron en el Foro de Economía de la ciudad, de 24 millones de euros positivos, y que van a utilizar solo 2,7 millones de euros para amortizar deuda. De 24 millones de euros, 2,7 millones para amortizar deuda. Imagínese el resto, cómo van a echar, valga la redundancia, el resto de aquí a mayo, que son las elecciones. Usted sabe que la ministra de Hacienda hizo un discurso una vez, un mitin, pues yo diría que muy crítica ante los remanentes de tesorería, porque decía, aquel dinero que los ciudadanos han pagado para impuestos dentro de un presupuesto, o sea, que iban destinados a una partida y no se ha gastado en esa partida, es una dejadez. Por tanto, si prometieron, por ejemplo, que iban a invertir 1 millón de euros en la reparación de las actividades deportivas, instalaciones deportivas de la ciudad, del polideportivo, claro, si no se repara eso, ese 1 millón de euros se queda en caja. Pero luego no lo repercuten en arreglarlo, repercuten en lo que les buene en gana después para poder hacer. Sí. Y ya podían dedicarlo a bajar lo que debe la ciudad de Gandía. Y es que creo que cualquier familia doméstica, además aquí se da la circunstancia que se ha ampliado el plazo para pagar la deuda del ayuntamiento hasta en 2 veces. O sea, la primera vez era muy restrictiva. Ya hubo una modificación, pero es que ha habido hasta una segunda modificación. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuota es más pequeñita. De hecho, ahora estamos pagando solo intereses. En el 2024 ya habrá que pagar intereses y capital. Ahora mismo están pagando, no llega al 1 millón de euros en intereses. Es que en el año 2024 se van a pagar más de 10 millones de euros. Eso al final, en el caso del Ayuntamiento de Gandía, nosotros hemos dicho que amortizaran la deuda lo máximo posible. En la primera legislatura, 65 millones de euros. Lo hicieron bien, claro, acaban de subir los impuestos, faltaría más. Todo lo que subieron era para pagar la deuda. En esta segunda ya han empezado a sacar su ADN y una parte sí, pero la otra para obras faraónicas, para lo que están acostumbrados en estos 36 años. ¿Qué es lo que pasa? El Euribor ha subido. Todos los que tengan hipoteca lo sabrán. Lo que está fuera del ordenamiento público, o sea, de la refinanciación de la deuda, lo que se ha pedido a la banca privada,
Eso es lo que nosotros exigíamos que se pagara y que se amortizara anticipadamente, y lo han podido hacer con los remanentes que han tenido. ¿Por qué? Porque ahora con la subida del Euribor va a costar muchos miles de euros a los gandienses. En el presupuesto hay una parte que habla de los ingresos de transferencias corrientes que se incrementan en 4 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Las transferencias corrientes es lo que viene del IVA y demás impuestos a nivel estatal y a nivel Comunidad Valenciana. Claro, con la presión fiscal tan tremenda que hay en España, normal que se refleje en esta subida de 4 millones de euros en el presupuesto del 2023, porque nos están friendo impuestos. Y luego las inversiones reales aumentan 2,7 millones de euros porque, claro, han vendido el edificio de Correos. Nos despatrimonializamos. Pero luego vemos cómo utilizan los gastos. Ya hemos hablado del gasto de personal, que se aumenta un 13% en un año, pero es que venimos de un 50% desde el 2016. En la partida de servicios básicos, la limpieza y demás, la disminuyen un 3,5%. La partida de turismo... Un 3,5% menos. Un 3,5% pues menos no sé en cómo el año vamos a 2023 acabar, que en el año 2022. Servicios básicos. Turismo. Creo que todos sabemos que la ciudad de Gandía y nuestra playa, bueno, es la joya de la corona, y que el turismo en nuestra ciudad es muy importante. En el año 2023 disminuye en un 9% la partida de turismo respecto al año 2022. En la partida de deportes, que estabas comentando antes, Paco, disminuye un 14,5% dicha partida. Ellos dicen que han aumentado los servicios sociales, y es verdad, lo han aumentado, pero es que han aumentado la misma cantidad que disminuyeron del 2021 al 2022. La participación ciudadana, tanto que se les llena la boca de la participación ciudadana, la han disminuido un 32,5%. Pero ya lo más impresionante es el Smart City, que están hablando de la inteligencia artificial, el Smart City, que además en su día llevaba la que hoy es ministra, Diana Morán, la han reducido en un 43%, ahora en el 2023. Por lo tanto, al final, el dinero ya sabemos a dónde va, a la red clientelar para seguir manteniendo los 36 años de gobierno socialista en nuestra ciudad. Me parece muy grave lo que usted está comentando, y muy serio, sobre todo por la cantidad impositiva que se paga en esta ciudad de impuestos, y que no sean diligentes para cobrar y que no sean diligentes para utilizar el dinero en aquello que necesita el ciudadano, en lo que le prometen. Sacar un presupuesto, tanto que se dejaban los presupuestos del Partido Popular, que no eran legales, porque no se pagaban los bancos en aquel momento. Ahora salen con un presupuesto que dice: nos gastamos tanto dinero en turismo, tanto en deportes, tanto en obras sociales, tanto en mantenimiento. Y luego resulta que no se lo gastan. Se queda en el cajón. 24 millones de euros ha quedado en el cajón. 24 millones de 90 millones aproximadamente del presupuesto. Fíjese la cantidad porcentual que es, para luego llegar a las elecciones y decir: ahora ese dinero vamos a gastarlo en lo que queramos. Es decir, en volver a ganar las elecciones. No sé, señor García Ros, yo quería matizar lo que has comentado anteriormente respecto a los que hayan pagado, pero también hay mucha gente que todavía no ha pagado, pero puede ser que el ayuntamiento les exija el pago, la liquidación. Yo de hecho pues tengo varios casos así, uno en el mes de mayo del año pasado, que hice la comunicación, la presentación de la comunicación de la transmisión a efectos de presentarlo en el registro de la propiedad, porque si no haces esa preceptiva comunicación no vas a poderlo inscribir en el registro de propiedad, la escritura de compraventa. Y hay otros casos en los cuales, yo tengo otro caso en el cual pues la propia agencia tributaria del ayuntamiento pues me comunicó la apertura del proceso de derivación o de liquidación de esta deuda tributaria, lo cual pues yo lógicamente impugné. Por lo tanto, hay casos en los cuales no están liquidados, el ayuntamiento lo tiene ahí pendiente, pero puede ser que lo paguen en los próximos días, semanas o incluso meses, mientras no transcurra el periodo de prescripción. Lo digo esto porque el hecho imponible es lo que vale. El hecho imponible se produce entre la fecha que se declara inconstitucional el impuesto hasta el 31 de diciembre del 2022, que es cuando realmente no existe la ordenanza reguladora de ese impuesto. Por lo tanto, porque si uno va a la oficina de recaudación de Duque Carlos y presenta las escrituras, como yo lo he hecho en un caso concreto, pues aquí te hacen la autoliquidación. Te dicen: mira, aquí sale la autoliquidación.
Y tú dices, che, qué bonita tú la autoliquidación, y la pago, ¿no? La pagas. Cualquier contribuyente de buena fe se cree lo que un ayuntamiento les pide, ¿eh? Tengo caso pues está mal, porque es lo que comentaba, tú has pagado esto, automáticamente se tiene que poner en marcha los recursos pertinentes para solicitar la devolución de eso que has pagado mal. O sea que tanto sirve para los que han pagado como para los que tienen pendiente de pago, que puede ocurrir en las próximas fechas, meses o semanas. Pues muy importante, tanto los que han pagado como los que tienen pendiente de pago, conforme dice el abogado y economista Pepe García Roch, tienen la posibilidad de poder reclamar si han pagado o de estar sobre aviso si tienen que pagar y poder optar a la devolución de ese dinero e incluso no tener que pagarlo si hiciera falta las plusvalías del pasado año por esa mala praxis que hemos hablado por parte del Ayuntamiento de Gandía. Gracias, señor García Roch, por estar con nosotros y por haber ilustrado con el trabajo que usted viene haciendo durante muchos años, que va a dar seguro un respiro a aquellas personas que al final están cobrándoles algo que a priori o presuntamente no tenían por qué cobrárselo. Y gracias también al señor Dani Martí por darnos claramente, meridianamente, la información de conforme está el Ayuntamiento de Gandía en cuanto a esos nuevos presupuestos, con una bajada importante de partidas muy importantes, una subida del capítulo de personal, ya pueden pensar ustedes en qué se puede utilizar ese dinero, y por lo demás, servicios que ahora veremos aumentados utilizando ese fondo de remanente de tesorería del pasado año. No sé si quieren apuntar alguna cosa más. Yo quería añadir ¿Sí? una frase también de impuestos que en su día dijo Milton Friedman, que fue un economista también americano, premio Nobel de Economía en el año 76, que dijo: estoy a favor de la reducción, de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón y en cualquier momento en que sea posible. Pues esa es la obligación que tenemos todos los fiscalistas de contribuir a que sea eso verdad y paguemos menos impuestos. Claro, esa es una de las bases fundamentales. Se tiene que pagar menos impuestos porque se gestiona mejor. Esa es la cuestión. Pagamos muchos impuestos porque no se gestiona bien. Gestionando bien, se podía pagar muchos menos impuestos. Y ahí es donde está todo el mundo de acuerdo. Porque estamos todos de acuerdo en que los impuestos sirven para pagar la sanidad, la educación, la justicia. Faltaría más, claro que sí. Pero si gestionamos mejor, habrá menos dispersidad de ese dinero. Irá todo concentrado donde realmente tiene que ir concentrado y, por tanto, una mejor gestión nos ayudará a todos. Gracias, señor Dani Martín. Gracias, señor Pepe García Roch. Gracias. Nos vemos la próxima vez para hablar de economía, que sea como mínimo tan interesante como este, que espero que les haya servido a ustedes para tener una base sólida y poder reclamar aquello que es suyo. Gracias.